Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de los conversatorios de percusión Costa Rica. Mi nombre es Juan José. Estoy acompañado hoy por don Niger Araica y por Manfred Salmerón, también Jorge Sobrado, que nos acompañan por ahí. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan en estos momentos y, como dije, darle la bienvenida a este conversatorio del día de hoy que contamos con la presencia de don Pablo Loaiza. Pablo Loaiza es un músico percusionista costarricense que actualmente reside en México, y nos va a contar un poquito de la experiencia que él ha tenido tanto aquí en Costa Rica como allá en México. Entonces, para iniciar, voy a leer una pequeña reseña que él nos ha preparado para que todos lo conozcamos, ¿verdad? Entonces, Pablo Loaiza, nacido en Capellades de Cartago, ingresó a la Escuela de Música de Alvarado en el 2003, donde inició sus estudios musicales hasta el 2008, momento en el que comenzó su carrera en percusión y pedagogía en la Universidad Nacional en Heredia, de la cual egresó en el 2014. Cuando culminó su bachillerato, decidió dedicarse por completo al estudio de la batería en el campo del jazz, hasta la actualidad. Desde hace 3 años radica profesionalmente en la escena de México, donde ha colaborado con muchos artistas de diferentes partes del mundo y además donde ha realizado giras visitando 20 estados de dicho país. Cuenta con su primer material discográfico Sueños, con algunas de sus primeras composiciones, y en el próximo mes sale el segundo disco Un Rayo de Aire. Pablo ha trabajado con músicos como Leslie Smith, Eddie Moore, Tom Kessler, Emiliano Pacheco, Yahaciel Rocha, Josh Quinlan, Rafa Barrera, Diego Franco, sus bandas Carisma de Venus, Bad Limor y con muchos otros. Entonces, le damos la bienvenida a Pablo en esta noche y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pablito, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Eh, Qué bonito estar esta noche aquí y ver tantos nombres ahí, porque no veo caras de gente conocida y de grandes bateristas y percusionistas. Y pues sí, muchísimas gracias a Nayer, a Juanjo, a Manfred y a Jorge por la invitación y a esta gran propuesta, ¿verdad? Que es Percusión Costa Rica, que se están encargando en la difusión de algo tan bonito que es la percusión y la batería, ¿verdad? Que nos une a todos los que estamos acá. Y bueno, estoy acá para hablarles un poco de mí. Casi nunca hablo de mí. Y para compartir algunas experiencias que he tenido y algunas anécdotas. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá presente y a la organización también. No, no, con mucho gusto. Entonces recordarles a todos que contamos con ciertas formas en las que manejamos los conversatorios, en el sentido de que todos están invitados y los motivamos a que le hagan preguntas a Pablo. Los que sí le pedimos es que primero las manden por mensaje al chat abierto para que uno de nuestros moderadores pueda verlas y avisarnos para pasársela a él en el momento, y les abriremos el micrófono para que ustedes puedan conversar con Pablo. Entonces, con eso claro, vamos a iniciar con unas preguntitas, como es costumbre de parte de los moderadores. Entonces, vamos a seguir con eso. Pablo, entonces, Perfecto. cuéntenos un poquito, digamos, de la pregunta clásica, ¿verdad? ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó donde llegó? Entonces, por donde usted guste empezar. Bueno, yo soy de un pueblo, eh, para los que son de Costa Rica, que queda justamente en medio del volcán Turrialba y el volcán Irazú, se llama Capellades. Es un mini pueblito de 4.500 personas, en Cartago. Y bueno, yo no me interesé en la música desde niño, a diferencia de mucha gente. Mi infancia y mi preadolescencia siempre estuve como unido al fútbol y ya todas esas cosas, ¿verdad? También en mi pueblo predominaba como
ese estereotipo del que era hombrecito y la persona que era útil era los que trabajaban en agricultura, ¿verdad? Porque es un pueblo súper agricultor y me parece genial, pero desde muy pequeño sí tenía como ciertos gustos un poco desviados y bueno, allá me llamaban vagabundo a mi mamá, que por cierto está aquí presente. Eh, las señoras así del pueblo le llegaban a decir que yo era un vagabundo, que yo no hacía nada, a mí me encanta levantarme tarde y todo eso, entonces pues sí había como un bloqueo ahí, ¿verdad? Y tengo un tío que se llama Fabio Brenes, que es un escultor muy, muy reconocido y muy bueno. Entonces yo recuerdo que mis primeros roces con el arte era ir al taller de él, a recoger todo el acerrí y todos los sobros de la madera, de las esculturas que él hacía, y así yo decía que yo era escultor. Entonces por ahí me sentí como un poco apoyado, y bueno, mis papás también nunca me dijeron no a nada. Yo recuerdo a mi papá poner los acetatos de Creedence y yo decía, wow, o sea, qué música más interesante. Es extraño porque aquí en todo lado, en las fiestas, en los 15 años y todo era salsa, paso doble y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, no sé, me fue como incomodando algo, o más bien como que se me fue despertando algo adentro. Y en Pacayas de Alvarado, que es el pueblo que está a la par del mío, hay una escuela de música, había una banda municipal y una escuela de música auspiciada por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Cultura y por la municipalidad. Yo tengo tres primos que en ese entonces, cuando yo tenía la edad de 16 años, estaban estudiando en la escuela de música. Mi prima Paula estudiaba la flauta traversa y mis otros dos primos, David y Alonso, estudiaban trompeta. Y ellos todos los domingos llegaban a nuestra casa a visitar a mi abuelita, que en paz descanse. Y una vez me dice mi prima, hey, métase a la escuela de música, es muy bonito. Y yo, ¿qué? O sea, eso no me gusta la música, ni siquiera sé qué instrumento me gustaría tocar. Y bueno, ella es una de las personas que yo más le agradezco en mi vida, porque hasta donde he llegado ha sido gracias a ella, porque me insistió tanto. Y yo recuerdo que todos los fines de semana y de repente se llevaban el instrumento y se ponían ahí y yo decía, qué extraño. También andaba muy metido con el dibujo, me gustaba y me gusta, pero ya no lo hago. Me gustaba mucho dibujar las cosas que se me venían a mi cabeza, así totalmente primitivo, ¿verdad? Bueno, la cosa es que ella me presionó mucho y un sábado, porque los días fuertes en las escuelas de música en Costa Rica son los sábados, ¿verdad? Y yo dije, voy a ir a ver. Llegué y a uno le dan un pequeñito tour instrumental ahí, a ver qué instrumento le llama a uno la atención. Y bueno, ya me enseñaron el piano, la guitarra, la tuba. De hecho, yo al principio quería tocar tuba porque me parecía un organismo demasiado exagerado, ¿verdad? Pero cuando llegué al salón de percusión y vi toda esa variedad, yo dije, uff, o sea, ¿esto qué es y cómo funciona? Bueno, ya me hicieron una muestra el profesor, eh, que en ese entonces era Isaac Morera, que muchos de acá lo conocemos, que fue, es y yo creo que siempre será uno de mis grandes mentores e inspiraciones. Y él es un percusionista y un afroestudioso increíble. Y recuerdo que se echó un solo de congas, habían tres congas en la escuela de música. Y yo dije, wow, o sea, esto sí me llama la atención. Y para no cansarlos con el cuento, ahí está, decidí meterme a la escuela de música. Yo no sabía nada porque en las escuelas primarias en mi pueblo no daban ni inglés, no daban ni computación, ni música. Eran las materias básicas y agricultura, ¿verdad? Entonces, pues dije, voy a probar.
ya le pedí permiso a mis papás y me dejaron entrar de una vez. Recuerdo que llegué a mi primer clase de solfeo con Charlie, un guitarrista de Heredia, y estaba ahí explicando negras y corcheas y que la clave de do y el pentagrama y, o sea, salí tan frustrado y tan decepcionado de mí mismo, de que no lograba comprender qué era ese sistema y era un lenguaje, pues, y como todo lenguaje hay que empezar a decir, aprender las vocales primero, aprender a decir letras, después formar oraciones, hasta el punto en el que uno pueda llegar a escribir un libro, ¿verdad? Y la siguiente semana yo fui desmotivado, todavía no me daban la primera clase de percusión y tampoco entendí la segunda semana, tampoco entendí la tercera semana. Pasó un mes, 2 meses y yo no sabía qué pasaba, ¿verdad? Creo que Isaac estaba incapacitado en ese momento y cuando recibí mi primer clase de percusión eh, y logré por primera vez así como pegarle a algo y producir un sonido, yo dije, esto se siente satisfactorio, ¿verdad? Bueno, ya para no cansarlos tanto con el cuento, yo me dije a mí mismo que tenía que ser perseverante, ¿verdad? Que si quería hacer algo tenía que aprenderlo. Y antes de eso yo nunca tuve ninguna actividad que realmente me atrayera, ¿verdad? Entonces empecé así a investigar más que todo con los compañeros, eh, con un boliviano que se llama Pepe, y él era super nerd, ¿verdad? Entramos al mismo tiempo y él iba entendiendo todo, yo no iba entendiendo nada, entonces él me fue poniendo al día, ¿verdad? Yo no tenía batería, no tenía nada, entonces practicaba en los sillones de mi casa, ahí bien primitivamente. Y bueno, fui agarrándole el ritmo, fui comprendiendo, además de que yo siempre he sido, o sea, mi proceso de aprendizaje es lento. No soy una persona que ve algo y dice, ok, ya, oh, es parte de mi vida y ya puedo tocarlo, no. O sea, y creo que eso antes lo veía como esa lentitud a la hora de aprender, antes lo veía como un castigo, ¿verdad? Y viví mucho tiempo enojado conmigo mismo porque no podía aprender al ritmo de los demás. Y ahora le doy gracias a la vida por haberme puesto como en esa posición, ¿verdad? Porque ya después, mucho después, pude desarrollar la paciencia, eh, como controlar mucho la ansiedad y todo eso, porque realmente me acostumbré a trabajar en proceso, ¿verdad? Bueno, eh, ya entré a la banda elemental, donde teníamos que leer 1812 y obras así, donde el bombo solo hacía negras. Y cuando logré como pegar una canción desde el principio hasta el fin, sin equivocarme y entendiendo negra y silencio de negra, o sea, me sentí útil, o sea, sentí que era parte de algo, sentí que era, o sea, que realmente me gustaba formar parte de un equipo. En ese entonces, Susan Campos, creo que es sí, Campos, era la directora de la banda y era súper estricta, así. Entonces yo empecé ya a agarrar aún más ritmo y un profesor que estaba en ese momento, que estaba estudiando en la Universidad Nacional, Cristóbal Montero, fue uno de mis mejores amigos y ahora, bueno, ya él no está con nosotros. Recuerdo que estaba tocando algo rarísimo, que yo no había escuchado eso dentro de todo el sistema de la escuelita, ¿verdad? Y bueno, ya ahí él estaba practicando modos, estaba practicando estándares, pero yo ni lo sabía. Entonces, paralelamente a esa época, me metí a una banda de rock, porque todos somos hijos del rock y es algo que no lo puedo negar jamás.
Se llamaba Fulcro, la banda, y era con amigos del barrio, ¿verdad? Entonces yo hacía canciones, yo hacía las canciones en las clases de solfeo y todo, aprendí que el do mayor se formaba por tal triada y fa mayor por tal otra. Entonces yo hacía canciones de punk contra el sistema y yo no sabía ni por qué, ni siquiera estaba contra el sistema, pero era la moda de la juventud, ¿verdad? Y hacía una canción con dos acordes y yo a veces tocaba guitarra y cantaba. Y entonces ahí conocí como la música no académica. Y yo dije, esto es otra cosa totalmente diferente. Esto me gusta. Y desde ese momento empecé a llevar eso, llamémoslo la música popular y la música académica, así paralelas, de la mano. Ya, ya había internet, no en mi pueblo, sino en el pueblo donde estaba la escuela de música. Entonces yo recuerdo que yo ahorraba lo poquito que me daban mis papás yo ahorraba por semana para después de la escuela de música ir a pagar media hora en el café internet. Y entonces yo ponía batería o cómo aprender batería en una semana y cosas así, ¿verdad? Y ahí fui como descubriendo cositas por mí mismo, porque no habían profesores de batería, no había nada. O sea, lo único que había era la banda en mi pueblo y lo más cercano era ir a Cartago Centro, ¿verdad? Pero yo pues tampoco tenía los medios para pagar clases a un profesor privado ni nada. Entonces, prácticamente en el ámbito de la batería me fui autoenseñando, ¿verdad? Fui un poco autodidacta y iba avanzando, seguía avanzando en la escuela de música hasta el punto en el que aprendí a leer y a escribir música. Y cuando aprendí a escribir música fue algo increíble para mí porque yo dije, a ver, voy a escribirme un solo de redoblante. Entonces escribía corcheas, semicorcheas, negras y sus respectivos silencios. Y yo ya me sentía todo empoderado, ¿verdad? Y una vez cuando ya aprendí ya las notas dentro del pentagrama en mi mente, me encontré unas hojas grandísimas en la escuela, de esas para escribir partituras de orquesta, y yo escribí una sinfonía en mi mente, ¿verdad? Empecé a repartir notas a lo loco por todo lado, y créanme que si encontrara esa partitura en algún momento, yo creo que la voy a tocar para ver qué, o sea, qué fue lo que salió de ese momento. Soy totalmente amigo de la música espontánea y de la música orgánica. Entonces, bueno, esa fue mi etapa rockera, antisistema y académica. Luego en el 2008 logré ingresar a educación musical. A mí me costó mucho graduarme del colegio. Entonces yo me quedé 2 años en el colegio y sentía que no estaba preparado y que no estaba a la edad de los que estaban todos mis compañeros y bueno, ya cuando logré sacar el bachillerato por madurez, yo dije, voy a intentar hacer la prueba en la UNA, en percusión, porque yo me sentía buenísimo, porque, o sea, yo tocaba más que algunos de los de la escuela, y yo me sentía buenísimo, y fui a hacer la prueba de percusión junto con Juan José Rosales, el anfitrión de esta noche, y también la prueba de educación musical. La perdimos, ¿verdad, Rosales? Correcto, una de varias. Una de varias. Entonces, cuando yo vi los otros estudiantes que hicieron la prueba, como Juan Carlos Espinosa y, y, y Juan José, que le llamamos Chilito allá, que tiene una cimarrona buenísima que se llama La Domingueña, y yo vi que ya tocaban teclados y yo dije, ¿qué es eso tan extraño? O sea, no, con razón no me aceptaron. Para mí era todo un hecho ir a Heredia, o sea, desde Capellades a Heredia son 3 horas en bus y yo decía, o sea, yo ya me sentía importante porque sentía que estaba sobrepasando mis propias barreras, ¿verdad? Pasé la prueba de educación musical y en el 2008 ingresé a la carrera de educación musical y me di cuenta que había un programa preuniversitario. Entonces, de una vez
me metí al programa preuniversitario, cobraban y a mí me daban beca por la carrera de pedagogía. Entonces yo mi beca la gastaba en pagar el preuniversitario y en muchas sopas Maruchan, ¿verdad? Para sobrevivir. Y entonces cuando entré al programa preuniversitario y empecé a tener el contacto con los teclados y con la multipercusión, ya mi mente, o sea, mi mente se abrió de una manera que yo, las primeras clases, yo llegaba a mi casa y lloraba, pero yo lloraba de felicidad porque sabía que estaba así en un nivel bajo, pero que estaba viviendo ese momento. Y aquí está Ricardo Hernández, que fue mi profesor de ensamble y un gran ejemplo para mí. Él trabajaba en el preuniversitario y, y a Isaac también. Isaac, mi profesor de la escuela de música, también estaba en el preuniversitario y pues les debo un montón. Recuerdo las clases con Ricardo y no lo digo porque esté acá, pero eran exigentes, o sea, eran exigentes. Yo siempre tuve problemas graves de tiempo, de timing y de precisión. Y tampoco creo que era un problema mío, sino fue algo que no había sido estimulado, ¿me entienden? O sea, tenía vacíos, muchos vacíos, muchísimos vacíos, pero habían sido lugares que no habían sido explorados ni por mí, ni pedagógicamente por algún profesor. Entonces, desde ese entonces tuve como es esa experiencia de tocar en un ensamble de percusión que si hablamos del preuniversitario, para mí esa fue la clase que me hizo crecer. Entonces recuerdo que tocábamos Fire 4x4 y yo decía, Dios mío, o sea, esto sí está en chino para mí, o sea, esta música yo no la entiendo. Pero yo siempre trataba de estar callado, ¿verdad? Con respecto a la música y esforzarme, ¿verdad? Y eran horas de estudio para poder solventar, ¿verdad? Esos campos que eran nuevos para mí. También estaba estudiando mucho marimba porque también era algo muy nuevo para mí. Timpani, percusión afrocubana o afrodescendiente, llamémoslo así. Entonces, claro, ya había un montón de cosas que estaban sucediendo en mi cabeza y también todas las materias que habían que llevar. Había que llevar materias de pedagogía, de rítmica, que era como controlar su cuerpo, ¿verdad? Coordinar su cuerpo. Mucha gente veía esa materia como algo absurdo, pero a mí siempre me gustó, porque yo decía, ok, si logro tener control sobre mi cuerpo, ya sea con baile o con movimientos, voy a tener control sobre mi instrumento. Todo eso siempre lo hice callado, o sea, la gente me veía en la universidad y sí era el Pablo que andaba jodiendo a todo mundo, andaba vacilando, pero yo estaba maquinando muchas cosas dentro de mi cabeza. Habían muchas inseguridades personales también de mí mismo como persona, o sea, de mi físico, de mi forma de hablar. O sea, en cierto modo había un poco de bullying en la universidad porque yo era de Pacayas, entonces todo el mundo a veces me decían que yo llegaba oliendo a vaca o que si me había venido un camión lleno de cerdos o así, o sea, cositas como comentarios X ahí que yo ahora los analizo y yo dije, o sea, era bullying. Bueno, para no cansarlos otra vez con el cuento, volví en el 2009 a hacer la prueba de la Universidad Nacional. Otra vez, mi compañero inseparable, Juanjo, llegamos un año después a hacer la prueba. Juan, usted también entró, ¿verdad? Al pre el mismo año. Al pre no recuerdo bien cuándo entré exactamente, pero sí, sí, más o menos. Ya tenía Ah, una mentira. cancioncita yo ahí más o menos en cuatro bolillos. Tenía un estudio de Bach muy mal tocado.
Y por cierto, esa época también David Jaimes, que está aquí presente, también estaba en el proceso y ahora es un baterista que yo admiro demasiado, no solo por su manera de tocar, sino por su empuje, ¿verdad? Y por su consistencia. Un saludo, David. Yo recuerdo que esos eran mis compañeros. Volví a perder la prueba y en ese mismo año perdí solfeo en la universidad y tuve un gran bajón porque ahí fue donde se combinó todas mis inseguridades personales y mi idea de fracaso como, como percusionista. Yo dije, ¿por qué tanto tiempo pasé estudiando empedernidamente algo y no lo logré? Y ahí fue donde dos compañeros que yo quiero demasiado también lograron entrar a la carrera de percusión, que es Juan Caspinosa, que ahora es profesor de la universidad misma, y Luis Chavarría, ¿verdad? Grande, Luis está en Alemania, ¿verdad? Creo. Sí, correcto. Y pues otra vez yo dije, ni modo, o sea, ya estos años que he vivido luchándola, pues voy a lucharla un poquito más. Bueno, ya un año de lo mismo, estudiando, tocando con mi banda de rock, así, yo me quitaba la camisa y todo eso estaba pasando al mismo tiempo, o sea, yo tocaba y me sentía increíble tocando batería ahí con un mal tiempo y todo, y una vez recuerdo que mi papá me fue a ver con su mejor amigo a un balneario y yo me quité la camisa y me tiré en una piscina después del concierto y salí, todo el mundo me estaba como viendo raro, ¿verdad? Bueno, entonces en el 2010 logré entrar a la carrera de percusión. Ya es la tercera es la vencida, entonces ahí fue donde comprendí el valor de la consistencia y la convicción, ¿verdad? Me había pasado en el colegio, o sea, la tercera fue la vencida. La tercera vez que estuve en séptimo del colegio fue cuando logré avanzar a octavo. La tercera vez que hice la prueba de percusión fue cuando logré entrar a la carrera de percusión, ¿verdad? Y bueno, ya estando en la carrera de percusión, ya todo empezó a florecer un montón. Y ahí fue donde ya empecé a tener un contacto más grande con el jazz. Conocí a Orlando Ramírez, que era un estudiante que iba muy avanzado en la carrera, pero era para mí personalmente el mejor baterista y lo sigue siendo de jazz. Entonces yo ya después de haber recibido tanto palo, yo dije que se vaya bien lejos el ego, ¿verdad? Y que se vaya bien lejos como esa onda de yo, siempre yo. Aquí voy a agachar la cabeza y me voy a guindar de los mejores. Entonces le pedí clases a Orlando, alias Pepino, y con él duré año y medio recibiendo clases todas las semanas. Me hacía un superprecio y recibía clases en la universidad de jazz. Entonces, cuando iba a la mitad de la carrera de percusión, había como un desinterés, no, más bien había un interés muy fuerte por la batería y por el jazz. Y a la misma vez me apasionaba demasiado el ensamble de percusión, la música de cámara. Recuerdo que en ese entonces no había orquesta en la Universidad Nacional, había un mini combo y éramos dos percusionistas. Entonces yo recuerdo que lo que había aprendido en el ensamble de Ricardo de multipercusión y todo, yo me armaba mis sets así extraños eh, y trataba de cumplir varias funciones de varios percusionistas de orquesta a la misma vez y nada me salía y a veces me perdía. Pero yo ponía cara de que todo estaba bien. Paralelo a eso, me interesé demasiado por la percusión étnica. Eh, Entré a estudiar darbuka, que es un instrumento de Medio Oriente, con Saba Halabi, que es un amigo mío y un mentor que también tuve.
y me metí muchísimo, muchísimo en la percusión étnica. Entonces ya después comencé a descubrir eh, artistas como Avishai Cohen, que es un artista, un contrabajista de Israel, radicado en Nueva York. Y me fui enamorando y me fui enamorando y entonces yo decía, ok, soy de Capellades, vivo en Heredia. La universidad la abren a las 8 de la mañana y la cierran a las 9 de la noche. No puedo tocar donde vivo en Heredia, entonces voy a vivir en la universidad. Y todos los días me iba como a las 8 de la mañana de la casa, 8:20, llegaba como a las 9. Me ponía a sacar todo en la mañana, me ponía a sacar todo, todas mis tareas de percusión. Después iba a clases, volvía, iba a almorzar. Me gustaba demasiado vacilar con mis amigos, o sea, ya me sentía parte de algo otra vez. Seguía estudiando toda la tarde, comía muy mal, entonces empecé a engordar y todo. Y ya como después de las 6 de la tarde ya iba mermando un poco la afluencia de personas en la universidad, en los salones de estudio, ¿verdad? Entonces yo decía, ahora sí, aquí es agarrando la batería y poniéndome al corte, porque tenía bateristas muy buenos a mi alrededor. Entonces, empecé a estudiar mucho, 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 mucho batería, pero siempre habían vacíos, ¿me entienden? Siempre habían vacíos musicales y los hay todavía hoy en día. Bueno, cuando estaba en el último año de la universidad, abrieron un club de jazz. Bueno, fue Billy Coban a tocar al auditorio de los niños y era uno de los que yo ya les andaba siguiendo la pista, un super baterista legendario. Y ahí Pepino Orlando me dijo que habían abierto un club de jazz y que él iba a tocar un jam. Yo todavía no me animaba muy bien a mandarme a tocar jazz con la gente porque me daba miedo. Seguía siendo una persona insegura. Entonces fui esa noche al sótano y yo dije, ¡guau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa tan hermosa? O sea, le llamaban ya subterráneo, estaba Felipe Fournier en el vibráfono, estaba, ¿quién estaba en el bajo? Creo que Nelson Segura, estaba Pepino en la batería y el sonido del lugar, del sótano, a mí me pareció genial. Yo dije, el sonido de este lugar es el sonido que la sensibilidad de mi oído me pide. Entonces, ahí fue donde aprendí yo a hacerme una garrapata, ¿verdad? De una vez le eché el ojo a quién era el dueño y ¡fra! Ya detecté que era José María Alfaro. Y de una vez le fui a hablar y empecé a frecuentar. Como ya no estaba pagando el preuniversitario, entonces la plata que me daban de la beca me la gastaba así en ir al sótano y pagar el cover ahí y me compraba una birrilla o para mis amigos mexicanos una chela. Y era mágico, o sea, era mágico y después logré subirme a los jams y me fue como un quebrado así, que hasta músicos, o sea, me hicieron mala cara y ya después no, cuando yo me subía ellos se bajaban porque no querían tocar conmigo, pero seguí frecuentando porque ya era algo que quería. Entonces yo recuerdo llegar a las 3 de la mañana con los ojos así del cansancio, porque desde las 8 de la mañana estaba dándole en la universidad, para el otro día levantarme a las 7:30, a veces no me bañaba y otra vez para la universidad, pero en la noche otra vez para el sótano, ¿verdad? Bueno, para mí lo siguiente es el sótano, es el capítulo número 3 en mi vida. El Pablito, sótano, perdón. tal vez antes de irnos por allá, sí siento que sería bueno de volvernos un poquitico porque tenemos, dentro del público tenemos muchas personas, que están iniciando, ¿verdad? En la cuestión de la batería y en el viaje de ellos, ¿verdad? Que usted y yo hicimos hace mucho tiempo, ¿verdad? Este,
yo quisiera que usted, si es posible, que usted pues nos diera su opinión en cuanto a la importancia de la constancia en el momento en el que se está iniciando, ¿verdad? Porque mucha gente tiene esa pared con la que pega y deja las cosas botadas, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos puede comentar por ahí. Claro que sí. El problema del ser humano es que cuando las cosas se complican, vuelven a ver para todo lado a ver dónde hay un camino más bonito, ¿verdad? No más bonito, sino con menos trabas, ¿verdad? Yo creo que una manera de atacar precisamente ese conformismo o ese circulito donde uno siempre está confort, lo que le llaman la comfort zone, ¿verdad? La zona de confort, es poniéndose retos todos los días, poniéndose pequeñas metas diarias, semanales, mensuales, etcétera, y aprender que cada cosa conlleva un proceso, porque si no, todos seríamos increíblemente buenos y todos tocaríamos exactamente igual porque tendríamos el mismo camino, ¿verdad? Entonces, la constancia es y ha sido vital en mi vida porque es como echarle agüita a una flor o como echarle, no sé, comida a un perrito, o sea, es mantener algo vivo, ¿me entiende? Después se va a venir un aguacero, se van a venir vientos, tormentas, pero la flor va a estar fuerte para aguantar todo eso. Yo lo veo así, lo veo de una forma fantástica y hago como esa analogía. Es alimentar nuestro intelecto siempre, o sea, saber que van a venir cosas difíciles siempre, pero saber que tenemos las agallas para enfrentarlas y para saltarnos o para pasar dentro de ese hueco y seguir adelante. Si estamos metidos en esto de la música y no tenemos constancia, por más talentoso, por más oído absoluto que tenga usted, no vamos a llegar muy lejos. Todas las personas a las que yo admiro eh, son ejemplo para mí de constancia y del amor de hacia la música y hacia lo que hagamos. Y hay un refrán que dice el papá de un amigo mío aquí en México, que si algo le gusta demasiado o si quiere ser excelente en algo, tiene que hacerlo todos los días. Por eso los corredores de alta velocidad, los jamaiquinos esos que vemos, así que parecen una bala corriendo, por eso entrenan todos los días, porque si no, no van a tener la resistencia ni como esa armadura contra golpes para poder enfrentarse a ciertas situaciones. Entonces, yo lo que recomiendo es, si estamos en esto de la música o en cualquier otra actividad que hagamos, porque también hay personas que no son músicos acá, pues entreguémosle todo, toda nuestra dedicación, pues. No podemos dormirnos porque mientras nos dormimos nosotros, alguien más está dándole muy duro, o sea, está dándole fuertísimo y sin parar. Esa es mi filosofía y eso es lo que yo les puedo compartir acerca de eso. También la universidad, hay mucha gente que no está de acuerdo con el sistema universitario o con el sistema educativo, pues, y prefieren como, como irse por su lado. Y está bien, o sea, hay bateristas que yo amo y adoro que nunca tuvieron estudios, pero en mi caso, el paso por la universidad fue muy importante porque me brindó lectura. Aquí en México me han llamado mucho para echarme chivos a primera vista de música difícil. Y sí, ha costado y a veces me equivoco, pero tengo esa arma, ¿me entiende? Y la constancia es todo. Entonces, de eso no hay escapatoria ahorita. Menos ahorita que está tan evolucionada la música y que hay gente haciendo cosas tan increíbles, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Es importante pues tener siempre eso en cuenta, ¿verdad? Este, pues continuando con esta temática que vamos, tengo como dos Claro preguntas que más sí. o menos, digamos. Este, la perspectiva
digamos, trasladarse hacia un lugar diferente a estudiar y todo el esfuerzo que eso conlleva, tanto personal, emocional, psicológico, ¿verdad? O sea, eh, es, a veces la gente no tiene eso presente, ¿verdad? Ahora, haciendo referencia, por ejemplo, a los comentarios que usted recibía, ¿verdad? De que si huele a vaca o que si una cuestión así, ¿verdad? Creo que es importante, ¿verdad? Hacer hincapié en el hecho de que hacía falta mucha empatía en esos tiempos. Siento que ahorita tal vez va cambiando un poco la cosa, pero tal vez la importancia de la empatía en todo en su proceso y en el proceso en general, ¿verdad? Eso por un lado. Y cuando concluyamos con esa, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál fue la importancia para usted del sótano, no solamente como un establecimiento para tocar jazz, sino a lo macro, digamos, a lo grande? Perfecto. Bueno, empatía. Para mí, antes de ser un buen músico, tengo que ser una buena persona, ¿me entiende? Con toda la gente que me rodea, con mis vecinos, con mi familia, con mis amigos, con mi novia, con mis colegas, hasta con la gente que no me quiere. ¿Por qué? Porque yo estoy metido en un ambiente tan sensible y tan expresivo como es la música, que yo casi que resumiría que la música es empatía. O sea, siempre es, es una, o sea, es algo que hacemos siempre en conjunto. A mí me encanta tocar solo también, o sea, tocar solo y también ahorita estoy preparando mi disco solo, de batería, pero es una cosa muy social, o sea, nuestra profesión o esto es muy social, tanto de mi persona para con mis amigos con los que estoy tocando, para con la gente que me está viendo, para con, con el dueño del bar donde estoy tocando, eh, con la gente que escucha mis discos en Spotify o que ve mis videos en YouTube. Entonces yo creo que la empatía es música totalmente. Si no tenemos eso amaestrado, nos va a costar mucho relacionarnos con las personas y también algo que es muy importante, podemos lastimar personas. O sea, podemos cerrarle puertas a una persona. O sea, podemos frustrarle un sueño a alguien por el simple hecho de un mal comentario o de un gesto. Yo, bueno, aquí está Diego, que él es alumno mío, es de México, que se los presento, por ahí está. Con él en particular tengo una relación muy especial porque nos mueve esa onda de la humanidad, ¿verdad? De, ok, yo soy bueno con usted, él es bueno con su gente. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una pandemia de buena vibra. Y sí, sé que suena muy hippie y sé que suena muy fantasioso y muy mágico y muy romántico, pero díganme si el mundo no funcionaría mejor si nos moviera el amor o el compañerismo o el cooperativismo. Yo les puedo recomendar la historia de John Coltrane, que está en Netflix, y todo el resumen de su vida se basa en el amor hacia todo, hacia la naturaleza, hacia la gente, hacia la música, hacia un Dios, hacia todo. Entonces, creo que puede ser como una respuesta romántica, pero si no tenemos esa parte clara, sí nos va a costar. O sea, yo tengo amigos muy buenos que realmente no son tan buenas personas. O sea, yo los he visto tratar muy mal a la gente y la gente prefiere como estar lejos de ellos. Yo me he alejado de gente que, o sea, que no me da comodidad y tengo derecho porque soy un ser selectivo, ¿me entiendes? Yo ahora solo quiero para mi vida la gente que me haga bien. Entonces sí, controlarnos mucho, o sea, saber que no todas las personas somos iguales, que si para mí
joder a Juanjo, o no sé, o joder a David, o por el simple hecho de vacilar o de encajar en un grupo social, no quiere decir que para él sea lo mismo. Entonces, tenemos que movernos bajo esa línea, que somos humanos antes de músicos. Entonces, y aplicarlo a nuestra música. Yo trato de aplicarlo siempre a mi manera de tocar. Gracias a la vida nunca me ha faltado trabajo, y cuando me ha faltado es porque he tenido problemas de salud o así, pero las relaciones interpersonales lo ayudan a crecer mucho a uno. Aquí en México ha sido increíble relacionarme con dueños de clubes o con organizadores de festivales o con productores, y saber que ellos también se mueven dentro de esa línea. Entonces, como, ok, clic, ya tengo trabajo. Entonces no tuve que andar adulando a nadie ni levantándole las nachillas a nadie para, para obtener algo, ¿verdad? Entonces sí, o sea, la empatía es un aspecto muy importante para el ser humano. Muy bien, muy bien. Sí, pasamos a la cuestión del sótano, ¿verdad? Si tal vez podemos hablar un ratico de eso, porque ahorita tenemos unos anuncios ahorita a la mitad Claro que del sí. conversatorio. Ujú. Bueno, como veníamos en el capítulo anterior, eh, el sótano se convirtió en mi vida totalmente. O sea, yo veía a esos músicos tan buenos tocar y yo decía, yo quiero ser así. Ya era convicción, ¿verdad? O sea, ya tenía una meta a mediano plazo. Pero yo no tenía, o sea, yo no tenía dónde estudiar batería a menos que fuera en la universidad. Entonces ya fui creando una amistad con Chema, el dueño del sótano, y la casa es inmensa. Para los que no conocen, el sótano es un centro cultural y un club de jazz que hay en el centro de San José, en Barrio Montt, como en la zona Rojilla, ahí. Pero muy importante durante muchos años. Fue, y para mí sigue siendo muy importante, porque era un punto de reunión de bohemios, artistas, pensadores, filósofos. Usted siempre se iba a encontrar gente interesante ahí. O sea, ahí no se armaba un pleito porque un más se emborrachó y porque estaba viendo la novia del otro. Y no, o sea, toda la gente que llegaba estaba como en una línea, como en un globo artístico, ¿verdad? Y la gente que no era artista llegaban porque buscaban eso. Entonces ya tuvimos una amistad muy bonita, él y yo, y fuimos, y una vez que yo llegué a un jam, él me dijo, Pablo, ¿usted por qué no se trae la batería suya? Y yo le doy un piso allá, el último piso, porque tiene como 4 pisos esa cosa, y al final es un piso pequeñito. Me dice, yo le regalo ese cuarto para que usted estudie, para que pueda dar clases, para que haga ensayos. Y bueno, a partir de ese momento para mí comenzó mi carrera eh, en el jazz. Porque en ese cuartito yo pasaba horas de horas de horas, y en vacaciones también, y no hay vecinos, eran puros establecimientos ahí y burdeles, llamémoslo así. Entonces yo tengo recuerdos de quedarme dándole ahí como hasta las 4:30 de la mañana, 5:30 de la mañana, porque podía hacer el ruido que quisiera. Y yo decía, abajo está el club de jazz. O sea, ahí llegan los músicos que yo tanto admiro y que tanto quiero, y fui subiendo el nivel poco a poco, hasta que llegué a un medio nivel aceptable ahí en el jazz. Ya andaba traveseando mucho para componer y cosas así. Y en ese entonces fue cuando Felipe Fournier se fue a vivir a Nueva York, que era el host o el encargado de dirigir el jam session los martes en el sótano. Y el loco de Chema me dijo, Mae, agárrelos usted. Y yo, ¿qué? Usted va a ser el director de los jams ahora. Y yo, pero hay muchos músicos increíbles. Me dice, sí, pero usted durante el último año ha sido la persona más constante que ha entrado a este lugar. Entonces, yo le dije,
bueno, yo ya andaba haciendo algunos chivillos, andaba tocando en algunos restaurantes y una que otra boda y así. Yo le dije, bueno, vamos a darle, ¿verdad? Entonces yo dije, aquí necesito respaldarme de gente que me ayude también a crecer y le dije a Edgar Sequeira, un gran guitarrista de Costa Rica y que estudió en Florida, es máster en jazz, graduado de Florida International University, y a Leo Argüello, que recién hace unos meses volvió de Colorado, en Estados Unidos, también sacó su maestría en Colorado University. Entonces en ese momento era como mi trío base y tocamos todos los jams, todos los martes durante 3 años. Entonces, claro, agarré una escuela, ya un año después ya salí de la universidad, entonces yo dije, me voy a dedicar a esta cosa. ¿Por qué? Porque me puedo expresar totalmente, o sea, de verdad puedo ser Pablo mediante este instrumento y tal vez decir lo que quiero decir. A veces no salía de la mejor manera lo que quería decir, a veces habían chivos que yo salía destrozado conmigo mismo y decepcionado una vez más. Y bueno, entonces esa era como mi cápsula, ¿verdad? Era mi cueva, era mi laboratorio y ya tenía mucha información que me había dado Orlando, ya habían venido varios grupos de Estados Unidos a Costa Rica a dar clases magistrales, entonces yo me guindaba de ahí, ya sabía leer, entonces podía comprar métodos o fotocopiar más bien, porque tampoco he tenido como mucho dinero siempre y ya sabía leer, entonces podía descifrar muchas de las cosas que estaban ahí. Y ahí poquito a poco, a pasito de tortuga, pasito de tortuga y con constancia fui avanzando y como en el 2015, o sea, un año después de que egresé de la universidad, saqué mi primer disco y lo grabé ahí mismo. Fue una toma de cada canción, me lo grabó Chema totalmente gratis, con Eduardo Montero en el piano y con Leo Argüello en el contrabajo, porque éramos compañeros de la universidad y de generación. Y saqué mi primer disco que se llama Sueños, que, o sea, era un nivel bajito, musicalmente hablando y compositivamente hablando, pero todavía hoy en día me hace muy feliz escucharlo. O sea, me recuerda de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy, porque son micrometas que yo siempre me había puesto. Yo dije, ok, quiero ser baterista de jazz. Todos los bateristas de jazz que yo escucho tienen discos. ¿Por qué yo no? Entonces, no sé, como el mae que le gusta ir a mejenguear, pero no juega en el Real Madrid, ¿verdad? Entonces saqué mi primer disco y yo recuerdo que ya lo grabamos y un día antes de la presentación, a mí siempre me ha gustado organizar mis conciertos así como impecables, de que la gente entre y huela incienso y por allá haya una luz tenue y cositas así de producción que también me han ayudado hasta el día de hoy. Y un día antes de la premiere, digámoslo así, del disco, de la presentación del disco, yo no tenía plata para pagar a hacer copias, entonces junto con Chema, que él ha sido un gran apoyo para mí, fuimos a un lugar de esos donde venden cosas para computadora y compramos un cerro así de discos en blanco. Y fuimos, y Diego Fournier, que fue el que me hizo la portada, el hermano de Felipe Fournier, me dio el formato para imprimirlo en un papel ahí y para... No, mentira, lo recorté, o sea, imprimí la portada, lo recortamos, 150 discos hicimos. Y fui al Mall San Pedro, compré una bolsita plástica, recorté la portada, la metí ahí y quemamos 150 discos con 2 computadoras durante una noche completa, así, o sea, lo que ahora llaman como el mercado, eh, ¿cómo se llaman? Productos artesanales. Entonces llego yo con ese poco de discos así y vendí 3, pero no, o sea, no me,
eso no me entristeció porque ya andaba leyendo demasiado biografías de bateristas y de jazzistas que yo admiro mucho y todos tienen historias peores que esta. Y bueno, después, el capítulo número 4 de mi vida fue Pablito, antes cuando, de irnos por allá, tengo que volver a brincar, aquí interrumpirlo. claro, mae, claro que sí. Vamos a hacer Perdón por hablar tanto. no, no, no se preocupe. Vamos a hacer un pequeño break aquí para hacer un Ah, sí. anuncio que se va a encargar el compañero Manfred, que nos va a comentar sobre algo muy importante para todos los que están presentes ahorita en la sala. Adelante, Manfred. Gracias, Juan. Gracias, Pablo. Bueno, de parte de los que estamos gestionando esta parte, digamos, de los conversatorios, hemos venido comentando sobre la posibilidad de generar algún tipo de atractivo extra, ¿verdad? Al que ya tiene la posibilidad de contar con las experiencias de tantos y tan reconocidos artistas. Entonces, hemos tocado algunas puertas y pues durante las sesiones de los conversatorios vamos a estar al final haciendo una rifa entre todos los participantes, ¿verdad? Que se hayan mantenido activos en la conversación, ¿verdad? Entonces, para el día de hoy, para que no se vayan, al final tenemos un detallito por ahí. La semana pasada, pues, pudimos, gracias al estudio 33H de los buenos amigos Guillermo y Laura, pudimos regalar una jarrita ahí personalizada con motivos percutivos, por decirlo así. Y para hoy tenemos un par de baquetas que nos corresponde aquí a los organizadores, se las hemos facilitado, gracias al compañero Niger también. Tenemos un par de baquetas Big Fair, entonces para que no se vayan, ¿verdad? El sorteo va a ser, estamos levantando un listado con todos los participantes y ya tenemos una aplicación que va a ser proyectada por acá, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver quién es el elegido. En este momento contamos con 34 personas en lista, entonces una de esas personas va a ser la feliz ganadora del Rapford, no, perdón, de los baquetas Big Fair. Entonces eso sería para que no se vayan hasta el final, por favor, y nos sigan acompañando. Gracias, Juan. Excelente, muchísimas gracias, Manfred. Entonces ya todos están anunciados y advertidos de que vamos a manejar esa dinámica hacia el final del conversatorio. Muchas gracias de nuevo al compañero Niger que nos facilitó los bolillos el día de hoy. Entonces, ahora sí, Pablito, Juan, ajá, perdón, me equivoqué Juan, perdón, una cosa que se me quedó. No, ajá, no, no, no. Nada más cabe mencionar que esto no tiene ningún fin de lucro, ¿verdad? Y que es una cosa que correcto. nace de parte del comité que organizamos los conversatorios. No es una cuestión con la que estemos generando ningún tipo de cobro ni nada, ningún costo, porque ahora hay que mencionarlo también, ¿verdad? Que es importante. Listo. Hay que ahorrar más en estos tiempos. Sí. No, no, muchísimas gracias. Sí, nada más hacerles el recordatorio. Manfred nos dice algo súper importante. Todo el comité organizador y coordinador de estos conversatorios, todo esto es por puro amor. Para traerles a todos los presentes y a los que todavía no están presentes con nosotros una oportunidad de compartir con percusionistas y bateristas de todas las ramas que podemos encontrarnos en el país, ¿verdad? Recordarles que tenemos una fuerte, fuerte cartelera de invitados para las próximas semanas, durante todo el mes, entonces para que estén pendientes. Vamos a volver con Pablito, entonces, si por ahí está todavía, ahí está. Aquí estoy. Entonces, continuamos, Pablito. Supongo que el siguiente punto va a ser México ya, o me estoy brincando mucho. No, no, no. Aquí viene la parte de mi vida donde ya estando inmerso en ese mundo del sótano, venía venía de visita un pianista de Kansas City que se llama Eddie Moore y venía solo. Entonces, el sótano tenía como la función de buscarle una banda a él. Entonces, me tocó a mí tocar en esa banda, junto a Edgar Sequeira y Memo Padilla en el contrabajo. Y para no cansarlos, a partir de que Eddie Moore vino, me empezaron a buscar mucho para tocar con artistas que venían de afuera.
siempre en el campo del jazz, ¿verdad? Entonces ahí tuve la oportunidad de tocar mucha música original de gente que no era de Costa Rica. Un contrabajista de Dinamarca, una cantante de blues y soul de New Orleans. Y entre toda esa bola de artistas durante ese tiempo llegó un guitarrista que se llama Tom Kessler, que para mí es uno de los guitarristas más increíbles que hay en México, ¿verdad? Y Roberto Blanco, que es un pianista organista, son mis hermanos, ellos dos acá. Y bueno, los conocí en un jam, ellos venían de gira, ¿verdad? Con otra banda y los conocí en un jam y nos hicimos amigos y toda la cosa. Y después yo invité a Tom Kessler a hacer una gira en Costa Rica, ¿verdad? Porque ya después, cuando empecé a sentirme más seguro de mí mismo y de mi manera de tocar, ya empecé a hacer giras yo. O sea, tocaba así en el salón comunal de tal lugar y en un bar en la playa, ¿me entiendes? Un Diego Siempre Esparza y todo. Exactamente. Yo fui a Esparza a dar una clase maestra y me pusieron una batería que tenía como 14 toms y Sí, 16 es platillos. Y pues yo siempre me he movido con el sistema tradicional de jazz, que es un tom, una paila, dos rides y redoblante y bombo, ¿verdad? Entonces ni sabía qué hacer. Yo le dije a Juanjo, o sea, madre, quíteme esas cosas porque yo no sé qué hacer aquí. O sea, yo no puedo tocar con tanta cosa. Siempre me ha encantado la música minimalista, el minimalismo, me encanta. Entonces yo siento que tocar o sea, respeto todas las maneras y todos los seteos de baterías que hay, porque todos son geniales y se pueden hacer genialidades, pero yo en lo personal, mi ideología es que usted puede hacer demasiadas cosas interesantes con pocos elementos, ¿verdad? Esa es mi visión, nada más. Entonces, bueno, ya pasó el tiempo, ya Tom fue a Costa Rica, hicimos la gira y ya después me invitó. Ah, bueno, después de Tom también vino Roberto Blanco, hicimos una gira de organ trio. Él tocaba el Hammond, Edgar Sequeira tocaba la guitarra y yo tocaba la batería. Bueno, después ellos dos me invitaron a ir a México y yo encantado le dije que sí. Ahí es donde comienza la otra parte. Yo fui a una gira de 2 semanas a México por varios estados, 2 estados, 3 estados más bien. Y yo llegué a la ciudad y empiezo a ver un club de jazz por aquí, otro club de jazz por allá. Usted le da la vuelta a la cuadra y hay otro. Y hay 2 festivales al mismo tiempo en la misma ciudad. Y empiezo a ver como así como, fue como un tsunami de cosas pasando y escuché a un baterista de El Salvador tocando increíble y después escuché a un argentino o sea, era cosmopolita la ciudad, yo nunca había ido a México. Y empiezo a ver el movimiento, en 2 semanas vi el movimiento tan increíble que tenía esa ciudad y el país en sí. Y toda la gente después de tocar llegaba, usted es de Costa Rica, o qué diferente su forma de tocar, de dónde es usted, o ya me preguntaban influencias, porque como saben, en toda escena es totalmente natural que se sigan a veces ciertas líneas, ¿verdad? Estéticas de la música. Y me enamoré, o sea, me enamoré de la ciudad. Yo amo a mi Costa Rica con todo mi corazón. Y cuando yo voy soy súper feliz y hago miles de proyectos con músicos que admiro allá demasiado, pero me enamoré de la ciudad. Y cuando volví a Costa Rica, sentía o sea, yo cuando llegué al DF y toqué por primera vez en un club de jazz que se llama Casa Franca, que lo pueden seguir en redes, Casa Franca, yo me sentía en Nueva York y me siento todavía. O sea, llegan músicos increíbles de todo el mundo que viven aquí a verlo a uno tocar, solo a verlo. Sin juzgar, sin andar.
ahí, o sea, serruchando, nada, o sea, solo a verlo y aprender de uno y uno aprender de ellos, pero son bateristas que tocan increíble, ¿verdad? Y bueno, ya me devolví para Costa Rica. Yo en ese entonces trabajaba en la escuela de música que les conté al principio, en Pacayas, donde trabajaba. Yo ya ahí estaba contratado. Estaba trabajando en una escuela cristiana también, dando clases de música. Tenía 12 alumnos en el sótano, en mi estudio en el sótano, y prácticamente estaba tocando todas las noches en Costa Rica, hasta los domingos tocaba en la tarde. Entonces, llegó un momento donde estaba tan, pero tan lleno de todo, o sea, era ir a visitar a mi familia un fin de semana, devolverme agüevado porque solo estuve un día o día y medio, y después las clases, y llegar el lunes a tocar el jam de blues al sótano, y el martes el jam, y el miércoles en un restaurante, y así era mi vida, y tenía que dar 6 clases un día. Entonces lo único que hacía era, o sea, el rato que tenía libre, me daba hambre, iba a McDonald's, me comía una hamburguesa con papas, me empecé a inflar así, demasiado. O sea, me empecé a descontrolar. Entonces, pensé que tal vez yéndome de mi país iba a poder controlar ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque iba a llegar a un lugar donde nadie me iba a dar pelota. Entonces me costó un par de días decidir que me iba del país. Y entonces fui a renunciar al Ministerio de Educación, o sea, ya tenía como no sé cuántas cuotas para pagar mi funeral y yo no sé qué cosas y de la pensión y todo eso. Y me decía la muchacha, la secretaria, pero usted está seguro que se quiere ir, o sea, que quiere renunciar, porque vea, si usted suelta este puesto, hay 100 personas ahí esperando ese puesto y va a costar mucho, ¿verdad? Que usted vuelva. Y todos aquí sabemos lo que cuesta meterse a trabajar en el gobierno en Costa Rica. Yo dije, me vale. O sea, yo lo único que puedo pensar ahora en mi vida es en mí, ¿entiende? En mi arte y en la línea que quiero seguir. Y yo quiero sentirme así todas las noches, todos los días, quiero sentirme que estoy en una escena tan grande donde no soy nada. Porque en Costa Rica hubo un momento donde, como les conté, estaba tocando tanto todos los días porque sí estaba saliendo bastante trabajito y ya los bateristas no daban, y además a mí siempre me ha gustado, y es un tema en el que no me quiero meter tantísimo, pero autogestionarme, buscar mis opciones. Ok, yo quiero tocar, yo busco dónde tocar, o me voy a quedar en mi casa ahí esperando a ver que suene el teléfono, a ver quién me llama cuando hay más súper mejores que yo. No, yo quiero tocar, yo busco. El que tiene hambre busca comida. Bueno, para no cansarlos otra vez con el cuento, me vine para México. Mis papás estaban súper resentidos, no resentidos, sino dolidos, porque siempre hemos tenido una relación familiar increíble. Mis amigos, o sea, la falta, dejar todo. Yo, sinceramente, regresé a Costa Rica para renunciar a todo y venirme para acá. Bueno, ya, llegué a México. La primera noche que llegué a México fui a ver un baterista que sigue siendo mi favorito sobre todos los bateristas en este país, que se llama Gabriel Puentes, y también lo pueden seguir en Instagram, lo pueden seguir en Facebook para que vean lo increíble. Y lo fui a ver esa noche, estaba tocando con un organ dúo, o sea, un Hammond y él. Y yo lo escuché esa noche y yo dije, Dios mío, yo soy como un chicle duro pegado debajo de un escritorio, o sea, no soy nada. Y yo ya lo venía siguiendo mucho a él. Terminó el chivo y le fui a decir, yo quiero estudiar con usted. Y yo le dije, yo ya le había escrito a usted, mi nombre es Pablo, bla, bla. Yo quiero estudiar con usted, así de una vez. Y yo me vine a México porque yo también quiero estudiar con usted. Y él me dijo, va, va. Él es de Chile,
pero tiene 20 años de radicar aquí en México y es la mayor autoridad en la batería con respecto al jazz, ¿verdad? Él es historiador del jazz, tiene un programa de radio, o sea, va a Nueva York y a Estados Unidos y a Europa a grabar cada rato, ha ido al Newport Jazz Festival, a Montreal, a un montón de lugares. Entonces, claro, o sea, yo tenía uno de mis héroes ahí al frente. Y la verdad, yo sí me vine para México con un ahorrito, o sea, yo cuando planeé venirme, yo siempre he sido de ahorrar. Entonces yo traía, no mucho, pero yo traía platilla y me metí a clases con el MAE y hasta el día de hoy ha sido mi guía en la música, en mi vida, una inspiración total. O sea, él toca en un trío que se llama Alex Mercado Trío, que es como uno de los más famosos acá en México, y ellos hicieron como una gira dentro del DF, o sea, tocaron como durante un mes, casi todos los días, por todos los lugares del DF, y yo me les pegué. O sea, yo era el que armaba la batería, el que bajaba las cosas, el que, hasta era el que decía, yo era el que decía si el sonido estaba bien o no en el escenario, porque nos hicimos tan amigos y hasta el día de hoy somos hermanos y yo a veces me paso, yo a veces como que lo idolatro mucho, pero es por el significado que tiene él en el aporte que le dio a mi carrera. Y bueno, empecé a estudiar con él, pero ya, o sea, ya ahora sí yo me sentía como en un monasterio, así estudiando con un profeta ahí. Además de que su personalidad, lo que hablamos ahora, su humanidad y su personalidad es increíble. Musicalmente me enamoré de él, así, y sigo enamorado, o sea, sigo aprendiendo cosas cada clase, ni la pandemia nos ha parado. Y entonces ya ahí, bueno, cuando vine a México, como a los 2 meses me va agarrando el terremoto. Yo me fui a vivir a uno de los barrios bajos, porque era para lo que me alcanzaba y vivía en un edificio que era solo de adultos mayores, un edificio grande, como de, no sé, 9 pisos. Y era un edificio de 1962. Bueno, vivía con un saxofonista del Salvador, Fernando Asensio. Él me dio posada porque aquí le piden a uno un montón de cosas para rentar un apartamento y mi visa era de turista, es de turista. Entonces nos agarró el terremoto, es el que, o sea, el terremoto de hace 3 años. Y nuestro edificio casi se cae al punto de que nosotros rescatamos a la vecina de abajo que tenía 78 años y tenía un problema en la cadera y vivía sola, o sea, ella vivía solita ahí. Entonces, como pudimos, yo me la eché hacia el hombro y el otro le agarró las patas y así íbamos bajando. Y aunque suene muy exagerado, yo iba bajando y yo decía, madre, no, no vamos a vivir, porque esa cosa se hacía así. Así como que uno agarre un estuche de lápices y le haga así. Así se sentía el edificio por dentro. Y logramos, o sea, logramos salir de esa cosa y bueno, ya. Apenas bajé, le marqué a mi mamá, le dije, estoy bien, no se preocupe, y se fueron las redes durante semanas. Porque quedó en llamas, la ciudad quedó en llamas. Hay videos y hay fotos en los que ustedes pueden investigar y la ciudad quedó en llamas, como un videojuego, como una película así, el fin del mundo. Y yo estaba todo feliz porque en esa semana yo tenía mi primer chivo oficial de mi música en un club de jazz que se llama Pizza Jazz Café, que es así como es como el centro del jazz underground en la Ciudad de México. Y se me cayó. Entonces, pues ahí, en ese momento yo dije, ¿qué rayos hago? Toda la gente me decía, véngase para Costa Rica, véngase. Y yo decía, pero es que yo no vine para estar un ratico y devolverme. O sea, yo quiero vivir aquí, yo quiero saber cómo es aquí, yo quiero darme de a golpes con los grandes, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?
yo quiero rozarme con los grandes, yo quiero grabar aquí, yo quiero tener mi trío de aquí, todo. Entonces decidí no irme. Entonces, en ese entonces, el edificio de nosotros quedó muy dañado. O sea, se agrietó todo. Entonces, si se venía otro temblorcillo, se iba a desboronar esa cosa, o otro terremoto. Pues ahí viví, el terremoto creo que fue en septiembre, ¿verdad? No me acuerdo bien el mes. Bueno, ahí viví hasta Navidad. Y yo todas las noches yo decía, ay Dios, que no se venga un terremoto, porque si no aquí ya ahí quedo, ¿verdad? Y con un trauma, ¿verdad? Imagínense un mae de Capellanes, que es allá en medio de las montañas, ahora viviendo en una de las ciudades más inmensas del mundo, solo y con un trauma, ¿verdad? De un terremoto, o sea. Entonces yo dije, no, me quedo. Y ahí comencé a pulsearla yo. Otra vez el mismo sistema que apliqué en el sótano, otra vez a la constancia, otra vez a las relaciones interpersonales. Y comencé a ir a cuanto jam pudiera y a cuanto chivo pudiera, así. Me volví como una figura de esas, de los fans. O sea, yo era un fan. O sea, todos los grandes artistas de acá, los maestros, al principio me veían y pensaban que yo era un intelectualoide que solo le gustaba llegar ahí, quedarse ahí. Y ya, obviamente, después en los jams, ya uno fue conociendo gente. Y es interminable la lista de músicos y personas con las que he colaborado aquí, que me han apoyado tanto en mi vida personal como en mi vida musical. De repente otra vez con Tom Kessler me invita a ir a una gira al estado de Chiapas. Ese fue mi primer viaje en México. Me fui para el estado de Chiapas 2 semanas de gira con él, porque aquí cada estado es inmenso y más grande que Costa Rica y súper populoso, gente por todo lado, y etcétera. Y ahí conocí una gran amiga que está aquí presente y que si pudiera enviar un saludito se lo agradecería, que se llama Mireya Blanco, es la hermana de Roberto Blanco, el pianista que les hablé. Ella y yo no nos conocíamos y ella me dijo, usted se queda aquí en mi casa, había un piano de cola en la casa de ellos, perdón, eran titereteros, tenían una función increíble de títeres. La casita se llama San Cristóbal de las Casas, por si lo quieren googlear ahí para que vean, o sea, es de lo que llaman aquí pueblos mágicos, que son pueblos coloniales. Y puta, ahí yo dije, o sea, esto es lo que me espera, o sea, este nivel de satisfacción espiritual, personal y musical. Yo ya me había desligado, o sea, yo ya tenía mucho rato, desde que estaba en Costa Rica, yo ya decía, yo no quiero sonar a nadie, o sea, voy a estudiar a todos los grandes maestros con mucho respeto, voy a escucharlos hasta el cansancio, pero yo quiero ser Pablo Loaiza, yo quiero ser una voz. Y esa fue mi primera gira en México. Hola, mire. Entonces, ese viaje, mire, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás, Pablito? Qué gusto verte y escuchar todo lo que está acá pasando. No sabía de qué se trataba, solo vi el link y dije, bueno, vamos a ver. Oh, pues le presento también a todos las personas de mi tierra y muchas gracias, mire, porque usted fue una persona que me impulsó demasiado. Ah, qué gusto, Pablito. Qué gusto Un estar aquí. abrazote. Un abrazote. Ese viaje que tuve en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, hasta fui a dar una clase a una universidad que tiene carrera de jazz que se llama la Unicash. Me abrió aún más mi mente. Yo dije, ok, o sea, yo puedo ser un artista universal. O sea, puedo ir donde quiera por medio del jazz, por medio de mi música y por medio de mi persona. Yo puedo ir donde quiera. Y bueno, Mireya, ella es una acordeonista increíble, entonces armábamos unos jams así como folk music con batería, porque había batería,
habían amplis, estaba un piano de cola, y ahí me sentaba yo a estudiar en el piano de cola a las 3 de la mañana, y bueno, una cosa hermosísima. Y también yo andaba como con esa nostalgia de mal de patria, ¿verdad? Y la zona de Chiapas se parece mucho en la naturaleza a Costa Rica. Y claro, me encantó. Volví al DF y ahí fue como una explosión así. No sé qué fue lo que pasó, pero empezó a llamarme gente. Hubo un momento que yo no sabía a quién decirle que sí. Y no, tal vez no porque uno sea excepcional, sino porque hay demasiada demanda, demasiadísima demanda en todo el país y a veces los bateristas no dan abasto de jazz. Y es que aquí pasa mucho que, digamos, los bateristas de pop, de rock, de progre, de Latin jazz, no se meten tanto en, o sea, las escenas no se mezclan tantísimo, como que las escenas son tan inmensas que cada quien tiene ya su sindicato ahí marcado y a mí no me llaman para grabar una canción de pop o de rock, no me llaman. Y si me llaman, yo lo primero que hago es redireccionarlo a algún baterista que sí haga eso con excelencia, ¿verdad? Y ahí fue un boom, o sea, explotó todo, comencé a conocer más gente por todo lado, y ir a más jams, ya la música, hubo un momento donde estaba tocando demasiada música original y ya casi no estaba tocando estándares de jazz. Después hubo otra temporada donde solo estaba tocando estándares de jazz porque esa era la tendencia y etcétera. Entonces, para mí ha sido muy feliz, ha sido muy satisfactorio mi vida. O sea, comenzó como algo nebuloso ahí, como borroso, como cuando alguien se quita los lentes y no ve bien. O sea, así comenzó mi experiencia musical y ahora es algo que tengo muy claro. El jazz y la batería y la música eh, es el centro de mi vida, es mi manera de vivir, mi estilo de vida. O sea, todos los sacrificios de dejar a mi país, dejar a mis papás desde el 2008 hasta el día de hoy, todo eso se me ha remunerado de alguna manera. Todo lo bien que he actuado se me ha remunerado. Las veces que he actuado mal también se me ha devuelto, porque tampoco soy un santo, ¿verdad? Y, y no, o sea, yo lo único que quiero, así como para ya no quitarles más tiempo, es decirles que por favor no renuncien nunca a sus ideales, no renuncien a lo que quieren ser. Si un ser humano una vez decidió ir al espacio exterior o caminar en la luna, lo logró, entonces, ¿por qué uno no va a hacer lo que uno quiere? Sean buenas personas, hagan mucha música original, por favor. Traten de sacar lo que hay aquí adentro de ustedes. Y pues sí, eso prácticamente es un pequeño resumen de mi vida. A veces hablo demasiado, pero traté de ser un poco resumido esta vez para no aburrirlos, ¿verdad? Entonces, Juan, yo no sé qué. Ok, no, tranquilo, tranquilo, Pablito, vea. Vamos a abrir el espacio Claro, a unas preguntas. Entonces, ya tenemos algunas por ahí, pero si alguien más tiene alguna pregunta, este es el momento. Yo los invito a que ya sea que levanten la mano aquí con Zoom o en un mensaje en el chat para que le manden una pregunta a Pablito para que la conteste. Ahora, voy a empezar con una que tenemos por acá de Laura, que no sé si Laura querrá que abramos el micrófono, Lau. Tal vez. Ah, no, dice que no puede. Ok, entonces vamos a ver. Dice, vamos a ver. Me gustaría escuchar de conceptos y técnicas del jazz, cómo improvisar. Después sigue Nelson Aguilera. Ah, bueno, es Santiago, ok. bueno, como les dije al principio, la música es una voz, es un lenguaje, es un vocabulario. Entonces yo creo que todos debemos encontrar cuál es nuestro vocabulario, ¿verdad?
¿Qué requiere eso? Demasiado contenido teórico, técnico, etcétera. Pero para mí, lo más importante es escuchar demasiada música. Podemos definir nuestro vocabulario o podemos juzgar nuestro vocabulario a partir de cuánta música hemos escuchado. Pero no sé si ella lo que quiere es que yo le diga algo súper más técnico, o sea, como más metido así directamente en la música o no sé cómo. Vamos a ver qué nos dice Lau. Pero bueno, si dice que sí, voy a empezar. Ok, ok, mándese. Yo lo que hago mucho es tratar de cantar mucho, cantar mientras estoy tocando. Entonces hago o sea, yo trato como de cantar frases porque al final es un vocabulario, ¿me entiendes? Entonces, si yo tengo una idea de qué de qué quiero decir aquí, lo puedo transmitir acá. Entonces, yo le recomiendo, Lau, le recomiendo que estudie un método que se llama el syncopation. Porque el syncopation es el método por excelencia que han usado todos los maestros de décadas y décadas para atrás, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto del syncopation? Que hay infinitas posibilidades de estudiarlo, pero, o sea, no les voy a decir ninguna en concreto, pero hay diferentísimas maneras de estudiarlo. Yo ahora lo estoy estudiando con un estudiante en métricas compuestas, pero las hojas están en 4/4. Entonces, con mucho gusto, y esto va para todos, con mucho gusto, si quieren que yo les explique como algo un poco más específico, o sea, como ya muy, muy con lupa y detallado, yo con mucho gusto me pueden escribir en privado y yo les explico y les mando material y todo. Pero sí, syncopation, stick control, Charles Wilcoxon, esos son los métodos por excelencia para comenzar a indagar en el jazz, porque nos dan muchas armas para poder expresarnos, armas técnicas y teóricas para poder expresarnos con un buen lenguaje y con una estética, ¿verdad? Que es Muy- de lo que se trata la música, todos son estéticas. No sé si Muy bien. respondo a la pregunta de Lau, pero bueno. Vamos a esperar que nos diga ahí por el chat. Vamos a seguir adelante. Santiago tiene una pregunta y después sigue Alex Sánchez. Adelante, Santiago. Buenas noches. Bueno, primero, buenas noches a todos. Eh, Buenas esto que noches. eh, usted cómo se interesó en la música, cómo digo, a esto me voy a dedicar. Santiago, usted estudia percusión, ¿verdad? Sí, Perfecto. Bueno, me imagino que estudia en una escuela de música, ¿verdad? sí, Pues lo mismo que usted, yo también lo hice. Entré a una escuela de música y esa escuela de música se encargó de capturarme totalmente. Porque la música nos permite expresarnos, ¿verdad? Y cuando yo descubrí que me podía expresar mediante un instrumento, ahí yo dije, me dedico totalmente a esto. Y cuando entré al jazz, que es el tipo de música que yo más toco, cuando yo decidí dedicarme al jazz, fue cuando escuché un disco, que si lo puede apuntar ahí, Juanjo, se llama Freedom in the Groove, de un saxofonista que se llama Joshua Redman. Ahí fue cuando yo dije, ay, qué lindo es todo esto. Entonces sí, Santiago, me capturó la música y ahorita tengo casi 14 años de tocar la batería y la percusión. Muchísimas gracias. eh, Ok.
¿Listo, Santiago? Sí, Ok, muchas Gracias, gracias. gracias, Santiago. Seguimos con Alex Sánchez. Adelante. Gracias, buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Alex, no, ¿dónde está que no lo veo? Es que estoy en foto. Ah, ok, ok. Muy bien, ¿y usted, Alex? Bien, gracias. Pablo, qué linda historia, qué linda experiencia, mucho gusto de conocerte. Eh, Muchas antes gracias. antes de hacer una pregunta, pues hemos tenido varios conversatorios aquí con distintos percusionistas y bateristas. Cada uno en particular tiene su propia personalidad, algo que decir y algo de qué aprender. Claro que sí. Pero contigo me ha gustado mucho la sesión de hoy porque yo sentí que hablabas mucho de retos y retos que hay que ir superando, ¿verdad? Que la vida no es un camino plano, son escalones. Ujú. Y a pesar a veces de los miedos y de los temores, y sobre todo muchas veces esos miedos que son de nosotros mismos, todas esas cosas se puede salir adelante y se puede superar. Entonces, de verdad, Pablo, gracias por todas esas palabras. Muchísimas gracias. Es muy inspirador y creo que no solo yo, sino que tal vez hablo por muchos de los que estamos acá presentes hoy. Creo que eso en particular nos enseña mucho. eh, Muchas veces a no oír voces externas y a veces a no oír alguna voz interna que donde yo Claro, mismo me digo, yo creo que no puedo, pero al final tal vez sí puedo y ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, exactamente. chivísima esa parte de verdad, Pablo, gracias. Pablo, esta Muchas pregunta, gracias, Alex. Qué buenísima bonito. nota, claro, claro. Pablo, y tal vez la pregunta posiblemente te la han hecho antes, pero en distintos conversatorios y en distintas charlas baterísticas en las que he tenido oportunidad de escuchar, eh, siempre se habla muchas veces de que la percusión no te enseña necesariamente a ser baterista y la batería, a pesar de que es un instrumento de percusión, ¿verdad? No te guía directamente hacia la percusión, ¿verdad? Hay una tendencia como que sean cosas muy separadas, pero yo noto en las palabras tuyas que todo está como muy ligado al mismo tiempo, ¿verdad? Claro que Entonces, sí. me llama profundamente la atención que vos sí lograste como amalgamar las dos cosas en una sola situación que es parte de lo que es tu vida hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, si me regalas como tal vez una pequeña apreciación de eso, ¿verdad? Que hizo Claro que amalgamar sí. esas dos partes que muchas veces la gente las ve como separadas, pero que llegan a ser una sola cosa. Muchas gracias, Pablo, pura vida. Muchas gracias a usted, Alex. Qué pregunta. Es que yo creo que es el amor a la música en general. O sea, la música es un sistema demasiado grande, compuesto por demasiados nervios, ¿me entienden? Para que un sistema funcione, todo tiene una función, pues yo quise ser una función de esas. Y yo les voy a ser muy sincero, cuando yo me gradué de la universidad, yo tenía la opción de seguir el posgrado de licenciatura, pero para aclarar, o sea, en Costa Rica se llama bachillerato en la universidad y es equivalente aquí en México a la licenciatura. Pero bueno, en Costa Rica el siguiente nivel era la licenciatura. Yo ahí, y Alex, lo que le digo es algo muy personal, también es mi visión, o sea, yo todo lo que les digo aquí es cosas que siento, ¿verdad? Y como veo yo las cosas para mí. Eso no quiere decir que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, pero yo pensé que si yo quería hacer algo súper bien, tenía que entregarle mi vida totalmente a eso. Cuando salí de la universidad, yo dije, ok, aprendí demasiado, fui muy feliz, el conocimiento que adquirí fue increíble, los momentos que viví fueron hermosos, pero le voy a dejar este campo de la percusión clásica a mis amigos que realmente aman eso profundamente, como Juanjo,
que se fue a estudiar a Estados Unidos porque eso era lo que él quería. Entonces yo tenía tanto amor por el jazz que no me permití compartirlo. Y a mí me encanta escuchar música clásica y me encanta, aquí en México he ido muchas veces a Bellas Artes, hacen conciertos gratis, a ver conciertos de música clásica, a escuchar la UFUNAM, que es la orquesta de la UNAM, y muchas cosas. Y todavía pongo así como, últimamente había estado escuchando muchas ondas de timpani, de timbal sinfónico, porque son increíbles los timpanistas que hay ahora. O sea, el amor a la música clásica y a la academia me quedó muy grande, me quedó muy impregnado, pero ya no como intérprete, o sea, no quería que el trabajo que yo hiciera fuera mediocre ya a la hora de las personas que tenían tanto nivel. Entonces yo dije, me dedico a la batería, pero toda la sustancia que agarré de la academia y de la música clásica la voy a aplicar a mi vida musical, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué sería eso? Trabajar en música de cámara, o sea, aprender a trabajar en grupo. Y, por ejemplo, o sea, si estamos tocando una obra para 2 violines, un fagot y, no sé, pongámosle que bongoes y un platillo suspendido, me despertó demasiado, la universidad me despertó demasiado la sensibilidad, que es algo que hoy en día con los bateristas es todo un tema controversial, que casi hay demasiados bateristas que tocan siempre al mismo volumen. Entonces yo decidí, antes de ser baterista, ser un percusionista, o sea, jugar con texturas, jugar con colores. Por ejemplo, mis discos son súper cero baterísticos, o sea, yo soy el último que está en la banda, así, el que nada más hace basecita y eso, porque me parece que la simpleza a la hora de tocar es muy importante porque uno cumple una función en ese organismo que le dije antes. Muchas veces lo he visto aquí, lo he visto en Costa Rica, lo vi en Estados Unidos, lo he visto en Panamá, que el baterista siempre quiere decir todo lo que tiene a la misma vez. Entonces la escuela, o sea, la universidad, el verdadero aprendizaje que yo tuve ahí es cumplir una función. Esa es como la mezcla que yo hice, academia, batería. Y ahora, también tengo amigos que son percusionistas que tocan batería increíble, ¿verdad? Y se dedican a las dos cosas. Entonces yo creo que ya es dependiendo de uno mismo y siempre tener en la mente que la música es una bola, así. O sea, a mí no me gusta el término de que la gente dice, ah, bueno, batería aquí, percusión aquí. Es más, percusión latina aquí. Entonces, no, yo lo veo como una bola. O sea, a mí me gusta mucho estudiar encima de música extraña. O sea, antes de que Antonio Sánchez sacara lo de Birdman, yo andaba experimentando con películas de cine independiente a ver qué cosas podía hacer yo como para darle una estética musical a la imagen. Claro, ya después vino Antonio Sánchez y presentó esa obra maestra que ganó Oscars, Grammys y todo. Y, y fue increíble porque yo dije, puta, qué lindo algo que yo había pensado, no era que yo había inventado, ¿verdad? Qué lindo algo que yo había pensado, verlo ahora materializado tan increíble. Y también tengo la dicha de conocerlo a él, o sea, es buen amigo, o sea, hemos salido ya un par de veces a jugar pool y a comer tacos, porque es muy amigo de mi profesor de Gabriel, y siempre tocamos ese tema. Entonces, tratar de unir, o sea, con Debussy, o sea, a mí me encanta demasiado estudiar escobillas con Debussy. Me imagino cómo sería un baterista cuando Debussy compuso eso, ¿me entienden? Entonces yo trato de hacer una mezcla de todo. Para mí la música es música, y sí, estoy metido en el jazz, pero para mí la música es música. Entonces, Alex, eso es como mi manera de fusionar las cosas. Además que tengo un hermano que es un violista increíble, y cuando estoy en casa de mis papás y lo escucho tocar, me recuerda
esa belleza de la música clásica y la academia. Qué chiva, Pablo, de verdad, muchísimas gracias. A usted, Alex. Puedo rescatar de todo lo que me estabas contando ahorita, que sí, parte de esa unión que vos lograste entre la percusión y la batería fue parte del desarrollo de tu propio estilo personal, ¿verdad? Que lo hizo así. Hay gente que, digamos, a medida de que encuentra su identidad como músico, pienso yo, tal vez sí tiende a generar una separación, pero con vos fue diferente, con tuyo fue amalgama, ¿verdad? Fue fusionar esas cosas y entender herramientas de percusión que tal vez en batería no son muy escuchadas y aprovecharlas, ¿verdad? Entonces, no, hombre, chivísima, chivísima. Muchas gracias, sí. Pablo, Hay que ser muy creativo, Alex, y esto claro. va para absolutamente todos, o sea, no tengamos miedo a ver qué pasa, o sea, un día estos vi que un amigo le echó un montón de piedras al bombo y lo empezaba a hacer así y es sonido, o sea, él está experimentando qué se produce con eso. Entonces no debemos de temerle, o sea, los conocimientos que tengamos vamos a aplicarlos como sea. A ver qué. Yo doy un taller en un colegio muy grande de México. Bueno, es un colegio de producción audiovisual y es como un técnico en música. Yo doy ahí un curso que se llama Posibilidades Sonoras de los instrumentos de percusión. Entonces, la idea es como explorar la anatomía de todos los instrumentos que tengamos y ver cuántas posibilidades podemos lograr nosotros. Entonces, en ese curso yo expuse más de 120 sonidos diferentes que se le puede sacar a un redoblante o como le llaman aquí una tarola, ¿verdad? Entonces, tratar de ser lo más creativo. Por ejemplo, ahora yo vivo en el DF, pero ahorita estoy en Cancún por las cuestiones COVID, que andamos huyéndole ahí al bichillo ese. Y lo único que me pude traer es eso que ven ahí al fondo. Ride y redoblante. Entonces, mi reto en este mes que he estado aquí ha sido ser totalmente creativo y buscar qué parámetros puedo lograr con solo esos dos instrumentos. Y ha sido una investigación y una cosa lindísima que yo a veces digo, y cuando vuelva a agarrar el bombo y el hi-hat y los toms, ¿qué voy a hacer? Pero sí, hacer música con lo que haya. Yo me diseñé un programa de un mes para poder estudiar con estos dos elementos y siempre mantener como un nivel de excelencia, porque es lo que tengo y no me voy a poner a pedir gustos ni a hacer berrinche porque no tengo toda la batería ahí. Entonces ha sido, y creo que también es un tema importante, y aunque me desvíe un poquitito, creo que es algo importante de nombrar, y es cómo estamos aprovechando nosotros este momento que el COVID nos ha regalado, ¿verdad? Yo nunca había estudiado, ni en mis épocas de universidad, tanto batería y nunca había profundizado tantísimo mi instrumento y nunca me había sentido tan arraigado con él como en esta pandemia, porque antes de venirnos para Cancún, yo me fui a pasar una temporada. Yo quise salir del DF, apenas comenzó esto, porque sí ahí las cosas sí se complican mucho por la cantidad de gente. Entonces yo me fui para otro estado que se llama Puebla, que queda 2 horas, y ahí sí tenía mi batería completa y, o sea, estudié de una manera tan enferma que a veces mi novia y yo nos veíamos hasta cuando yo me iba a ir a acostar. Entonces, aprovechar, experimentar, sentir que, o sea, no depender, a mí no me gusta para nada depender de ninguna extremidad para hacer cosas, o sea, para ser creativo. Soy amante de la independencia y de las polirritmias y todo eso, pero soy aún más amante del minimalismo y de que usted puede hacer mover la cabeza así de una persona que está disfrutando algo con un platillo nada más. Y también pueden checar ahí en Spotify, en YouTube y en Google. Juan, si me ayuda a poner un baterista que se llama León Parker. León Parker.
Ajá, Leon Parker, así. Eso es uno de mis bateristas favoritos y él ha hecho conciertos en el Carnegie Hall con un redoblante nada más, ¿me entiende? Y captura todo el teatro y a los músicos y esa onda suena a fuego. Entonces sí, perdón que me haya desviado, pero debemos de aprovechar el tiempo, debemos de alimentar demasiado nuestro intelecto cada día para, para ser músicos más integrales, para ser músicos más sensibles y para todos los que pasaban full de trabajo, de los que estamos aquí, agarrar este momento como nuestro momento para vivir una intimidad con la música, o sea, solo el instrumento, aquí el instrumento y yo. Ok. Muchas gracias, Alex. Pablo, estás agarrando el micrófono y está Ay, reventando perdón, mucho. Ah, sí, sí. perdón. Este, ok, gracias Alex también por la pregunta. Este, sí, tengo comunicarles que se nos está yendo el tiempo por el día de hoy, Sí. ¿verdad? Lastimosamente. Entonces, les agradecemos a las personas que hicieron preguntas, ¿verdad? Siempre es importante tener esa retroalimentación de ustedes porque esto es para ustedes, ¿verdad? Y vamos a pasar, Pablo, a un mensaje de despedida, ¿verdad? Y después vamos Los con una anuncios. ronda y los anuncios de su parte, su mensaje final con unos anuncios y seguimos con la rifa del día de hoy. Adelante. Bueno, tengo dos anuncios muy importantes que hacer. De verdad, espero que no los haya cansado con tanta habladera de cosas, ¿verdad? Nunca me había tocado hablar tantísimo tiempo seguido de mí mismo y es raro, o sea, es raro porque muchas veces no vemos hacia nosotros mismos, ¿verdad? O, o nos han acostumbrado la sociedad a que si uno habla de uno mismo es ahí presumir o eso. Pero es bonito también, o sea, acabo de disfrutar este tiempo con ustedes porque pude ver y recordar tiempos que me han hecho lo que soy ahorita. Siempre lo recuerdo así como flashazos, así como, tal época, sí. Y después, días después, como, me acuerdo cuando. Pero como contar mi historia, yo creo que es la primera vez que lo hago y me siento bien. O sea, siento que soy útil, ¿me entiende? Que no soy una persona que le valga la vida. Y bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por, por, por acompañarnos hoy y por soportarme, ¿verdad? Porque tampoco es fácil escuchar tanto a una sola persona. Tengo amigos muy queridísimos aquí, muy queridísimos. Quiero agradecer a la gente que no conozco y que, bueno, ya pues por aquí ya nos pusimos en contacto. Quiero agradecer a mis dos papás que estuvieron fuertes ahí en toda la transmisión. Ojalá que se ganen los bolillos ahí y me los guarden. eh, Muy agradecido con mi profesor Ricardo Hernández, eh, David Bijaimes, gran baterista que admiro mucho. Profe, muchas gracias por todo, siempre. Usted sabe que yo siempre que lo veo se lo recuerdo. Un placer, Pablo, un placer. Me robas un segundo nada más para agradecerte más bien a vos. Muchas gracias. Claro. Un abrazote, profe, y nos vemos pronto. A los Varela están ahí, mi novia, Bona, Valentín, un súper amigo que lo guardo siempre en mi corazón. Diego, mi alumno. Maggi es Marcela, ¿verdad? Es Marcela. Muchas gracias por estar acá. Y a todos, Quintero, que está por ahí. ¿Quién más? Nelson Briseño, un baterista increíble, súper joven y me apasiona demasiado verlo tocar. Este muchachito va muy lejos. Anthony también, otra joven promesa de Costa Rica. Josué Varela, mi ahijado. Matilde, mi prima, todos. Bueno, ya, para no robar más tiempo.
Muchísimas gracias a todos, Manfred, Jorge, Niger, Juanjo, todos. Mire, muchas gracias por estar acá. Siento que es muy importante para todos alguna vez en la vida expresarse de uno mismo. Y bueno, les tengo dos anuncios, dos comerciales así rápidamente. El primero es que estoy culminando una investigación que ya llevo varios años sobre la historia y la evolución de la batería. Y aprovecho que este grupo hay muchos bateristas. Vamos a hablar sobre la evolución del instrumento. Creo que si somos bateristas tenemos que saber que cada vez que nos sentamos en una batería tenemos que todo el peso histórico aquí y saber de dónde viene, por qué viene y por qué estoy tocando esto, ¿verdad? Vamos a también analizar mucho los pilares innovadores de cada época, recorriendo toda la época desde 1890 hasta el 2020, o sea, 130 años de casi siglo y medio de historia de nuestro instrumento, y los bateristas que más marcaron cada época, y hasta vamos a analizar unos planos que todavía están por enviarme de diferentes tipos de batería de diferentes épocas, así de 1930 y así, para que vean todo el mecanismo, los prototipos de cuál fue el primer hi-hat, quién fue el primer baterista en la historia en grabar, quién fue el primer baterista que grabó un solo, y bueno, muchísimas cosas más. Voy a agregar playlists pedagógicos de Spotify, les voy a compartir literatura baterística, o sea, literatura histórica, y bueno, me quedan 6 campos en este momento porque gracias a Dios ha tenido bastante demanda, me quedan 6 campos, entonces tiene un valor de $20, son 2 sesiones, el 11 de agosto y el 18 de agosto, son 2 horas. Entonces, si alguno estuviera interesado en conocer toda la historia de su instrumento, me pueden escribir por privado y yo con mucho gusto los anoto en la lista y les paso ahí los datos. Voy a hacer un grupo en WhatsApp también donde voy a ir compartiendo discos, entrevistas, etcétera, documentales y todo. Creo que es muy importante, o sea, no es porque yo lo esté vendiendo, sino es porque sí debemos de saber. Si fuéramos futbolistas, deberíamos de saber quién es Pelé. O si fuéramos futbolistas, deberíamos de saber dónde fue el primer mundial de fútbol. ¿Me entiende? La importancia de la historia es muy importante en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida. Entonces ya saben, si alguno está interesado, me pueden enviar un inbox y ahí podemos hacer la matrícula. Y la segunda cosa es que supuestamente este sábado ya va a salir mi segundo disco en todas las plataformas digitales. El disco se llama Un rayo de aire. Y bueno, este nombre yo lo escogí porque este es el momento en el que todo el mundo está encerrado y necesitamos respirar, ¿verdad? Entonces el disco se llama Un rayo de aire, lo grabé con las mismas personas, Leo Argüello y Eduardo Montero. Lo grabé en Pampa Estudio en Heredia, Costa Rica, por si quieren seguir sus páginas también. Y bueno, ya con eso me despido, ya no les robo más tiempo y muchísimas gracias. Bueno, hay que seguir, yo creo que aquí todos lo seguimos y los que no, las páginas de Percusión Costa Rica en Instagram y en Facebook, porque realmente el trabajo que hacen ellos, no cualquiera se lo echa a la espalda, o sea, es importante la divulgación, más en estos momentos, ¿verdad? Que todos estamos así como buscando qué hacer y buscando cómo entretenernos. Así que muchísimas gracias a todos ellos, a la organización, impecable, y espero que nos podamos ver pronto. Y el otro lunes hay más entrevistas, ¿verdad, Juanjo? El miércoles tenemos a David Roa, ¿verdad? Si no me corrigen, Niger y Manfred. Correcto. Correcto, tenemos a David Roda el miércoles y tenemos a José María Piedra, que de hecho está por ahí entre los invitados del día de hoy, el próximo lunes también. Entonces, solo calidad, ¿verdad? Los invitamos, ¿verdad? A que nos acompañen
en los siguientes conversatorios. Tenemos mucha gente alineada ya para los próximos y agradecerle enormemente a Pablito, ¿verdad? Por sacar el tiempo, ¿verdad? A Pablito, bueno, ya dijo él, lo conozco desde hace muchísimos años, un amigo que quiero y admiro demasiado. Y que de ahí me alegro que se nos haya cumplido poder tenerlo por acá el día de hoy, ¿verdad? Y de nuevo agradecerle a él por la presencia acá. Compañeros, muchísimas gracias de nuevo. Sí les queremos dejar por aquí en el chat, entonces, para que lo tengan presente, perdón, ya no sé qué estoy diciendo, el enlace al formulario con el que nosotros les pedimos muy amablemente que nos dejen sus recomendaciones. En estos momentos voy a ponerlo en el chat. Es una cosita súper corta de Google, para que nos dejen sus comentarios, sus críticas constructivas, todas sus apreciaciones. Entonces, les agradeceríamos mucho si pueden pasar y dejarnos ahí un mensajito. Entonces, ya para ir cerrando, de mi parte, muchísimas gracias a todos los presentes al día de hoy, a mis estudiantes que están ganándose muchos puntos porque ya van como en 3 conversatorios que vienen, entonces muy bien, igual a los demás del equipo coordinador, ¿verdad? Y muchas gracias a Pablito, ¿verdad? Hombres, Que gracias a sacó de su ustedes. tiempo para el día de hoy y los dejo entonces con la despedida de los compañeros coordinadores y Pablito, que nos va a decir adiós y buenas noches a todos. No, pues buenas noches de mi parte, muchas gracias, nos vemos el miércoles. Niger. Bueno, Pablo, muchas gracias, de verdad. Es un placer y un honor haberlo tenido con nosotros. A todos los que participaron, a todos los que hoy estuvieron con nosotros estas 2 horas, creo que se nos fue rapidísimo, más bien el tiempo. Esperemos que no sea la primera ni la última, sino que podamos tenerlos próximamente en las siguientes salas. Recordarles, miércoles 8 de la noche, tendremos a David Roda con nosotros y seguidamente el lunes creo que está Piedra, ¿verdad? ¿Cierto? El lunes está José María Piedra. José María Piedra, excelente. Entonces les agradecemos mucho y que pasen una feliz noche. Eso. Pablito. Bueno, ya me duele la lengua de tanto estar hablando. No, muchísimas gracias a todos. Ya les expresé lo agradecido que estoy. Por favor, sigan apoyando este programa. Parece un programa de tele esto, ¿verdad? Bueno, ¿qué dicho? David Roda es increíble, aparte de ser un baterista increíble, es un restaurador, es un ingenioso de la mecánica de la batería. Y Piedrita, percusionista que admiro demasiado, así que en los siguientes 2 programas apoyar bastante, y los amigos míos de acá de México también expandan esto por aquí para que muchas personas de acá de México puedan meterse al programa y esta cosa se vaya haciendo más grande. Gracias otra vez a Níger, a Juanjo, a Manfred, a Jorge. Y bueno, yo me despido. Ya saben que cualquier consulta ya como más específica ya de música me pueden escribir, o también doy clases en virtuales, o aquí estamos para lo que sea y para todos. Un abrazote y buenas noches. Muchas gracias. Excelente, Juan, muchas solo gracias. se me quedó un detalle, Juan. Perdón, avisarle a todas las personas que nos acompañan tan amablemente que vamos a estar a partir de los próximos días incorporando la grabación de los conversatorios de las ocasiones anteriores, los que tenemos grabados. Entonces, para que si alguno quiere repasarlos, van a estar ahí desde la plataforma de la página de Facebook y la plataforma de YouTube, ¿verdad? Que ya los próximos días los estamos agregando al sitio. Excelente. Entonces, muchas gracias. Nos despedimos por el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.